Se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda dal genere o colore della pelle. Io credo che nessun essere umano sia in vendita. Io credo nella libertà di pensiero e di espressione. Io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà. Io credo nell'integrità politica. Io credo nei valori. Io credo nella Bibbia. Io credo in Dio. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Bueno, bienvenidos. Vamos de pie. Hoy por primera vez estamos empezando puntual. Después de 2 meses, llevamos acá 4 meses. Estamos por primera vez empezando puntual. Como pueden ver, todavía no ha llegado mucho. Pero bueno, Padre, gracias. Gracias porque sabemos que tú llevas comida y traes comida a cada persona que está en este lugar. Tú eres el protagonista de esta tarde, Señor. Te damos gracias, que tengamos este tiempo de alabanza, este tiempo donde podemos compartir tu palabra, donde tú nos vas a hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, amén y amén.
corazón agradecido, Señor, que en esa cruz tú pagaste un precio por nosotros, que en esa cruz, Señor, tú diste tu vida por nosotros y diste esa identidad perfecta. Nuestra identidad está basada en tu presencia, en tu gracia, en esa cruz que pagó por un precio por nosotros. Y lo que antes decía que éramos ladrones, ahora somos libres, somos honestos. Lo que antes decía que estábamos atados al pasado, ahora somos libres, Señor. Y queremos darte gracias, queremos darte gracias. Gracias porque tienes el control, porque cuidas, Señor, de cada uno de nosotros, porque tú estás, Señor, presente. Gracias porque esa identidad nos la diste al momento de la cruz. Y nos llamas hijos, no nos llamas siervos, no nos llamas de otro modo sino hijos, por nuestro nombre. Conoces nuestros más íntimos pensamientos, lo que hay dentro de nuestro corazón. Y queremos cantar, adorarte, Señor, declarando que como hijos, Señor, tenemos la autoridad, Señor, de clamar al Padre y declarar que tú eres bueno, que somos escogidos, que somos perdonados, que tenemos identidad cambiada. Señor, gracias porque nuestro corazón está en tu presencia, Señor. Y repitamos otra vez con un sentido diferente. No es repetir por repetir, sino entender que lo que estás diciendo lo estás declarando al mundo y a ti mismo. Y recordando que eres hijo del Padre, Dios Todopoderoso, quien tiene cuidado de ti, que tiene cuidado de tu familia, quien tiene cuidado de cada cosa que a ti importa. Escogido, perdonado, yo soy quien dices quién soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices quién soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices quién soy. Vas conmigo
Acércame, Señor, yo quiero sentirte, quiero sentirte. Oh, acércame, Señor, yo quiero oírte, quiero oírte más y más. Quiero sentirte más y más. A veces cuando debemos acercarnos a Dios, hay cosas que debemos dejar, hay pesas que a veces llevamos y que en ese camino mientras que nos acercamos debemos dejar. Hay cosas de nuestro carácter que debemos dejar, hay cosas de nuestras actitudes que debemos dejar, hay cosas del pasado que debemos dejar, hay sentidos de culpas que debemos dejar. Déjalos en esta tarde. Dile, Señor, acércame, acércame a ti porque yo te necesito. Acércame a ti, quiero encontrarme contigo en esta tarde. Habla a mi corazón. Necesito más, necesito más. Acércate a mí, acércate a mí. Necesito más de tu presencia, más de tu amor, más de tu presencia en mí, Señor. Eres mi amado, no me dejarás. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Damos gracias porque tú respondes a nuestra alabanza. Damos gracias porque tú abrazas tu iglesia. Porque tú hoy nos vas a enseñar cosas nuevas. Porque tú hoy nos vas a sacar del hoyo de la dureza de nuestro corazón. Y nos llevas a otro lugar donde pones un corazón de carne. Cercas a nosotros, donde te vas a revelar con poder, con sabiduría, con inteligencia, con tu Espíritu Santo.
pedimos esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú a hablar a nuestro corazón, Señor. Sé tú el que tiene el control. Sé tú quien nos abraza como buen Padre. Te agradecemos y te damos un fuerte aplauso por tu gracia y tu bondad. En nombre de Nel 1989 mi sono trasferita dal Brasile in Italia per una chiamata da parte di Dio e arrivata qua ho vissuto in convento, ho lavorato con il rinnovamento carismatico e trovavo incoerenza tra la Chiesa e ciò che leggevo nella parola di Dio. Volevo andare via. Allora proprio in questa via, mentre programmavo di andarmene, lo Spirito Santo mi ha parlato e mi ha detto che ci sarebbe stato un grande risveglio. Mi ha detto di rimanere, di fare di questa nazione la mia, perché tutta l'Europa sarebbe stata coinvolta da questo risveglio. Un pochino dopo abbiamo incominciato la nostra Chiesa. Abbiamo chiesto a Dio quale sarebbe stato il nome di questo movimento, di questa chiesa, e Lui ci ha detto Sabaoth, che vuol dire il Signore degli eserciti, un esercito di fede che combatte l'incredulità. Per questo il nostro simbolo è un soldatino con la spada, ma lui è in ginocchio perché le nostre armi sono armi spirituali. La verità è che eravamo 3 ragazzi, in quel periodo pregavo con loro e non sapevamo come incominciare una chiesa, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo incominciato a fare quello che sapevamo fare, pregare, digiunare, parlare di Gesù, avere passione per Dio. E pregavamo proprio qui, in questo parco, venivamo qua d'estate, a volte con le zanzare che ci morsicavano dappertutto e d'inverno invece pregavamo nella macchina e questa è la base della nostra chiesa, il digiuno e la preghiera, noi crediamo molto in questo. Abbiamo capito da subito che quello che Dio ci stava chiedendo era riportare un vero cristianesimo su questa città e su questa nazione. E cosa abbiamo incominciato a fare? A vivere una vita radicale. Non crediamo a un Vangelo più o meno. Questo è il movimento che Dio sta facendo in mezzo a noi. Crediamo nella purezza, nella santità, digiuno, preghiera, vita corretta, onestà, integrità. Tutto questo ci deve caratterizzare. Non un Vangelo che vuole cose, ma gente che è capace anche di vivere con poco, per dare tutto quello che ha, per raccontare dell'amore di Dio alle nazioni. Volevamo raggiungere ogni tipo di persona, soprattutto coloro che non sarebbero mai andati in una chiesa. Abbiamo incominciato prima nel nostro piccolo, poi sono arrivati gli artisti e con ogni tipo di arte, danza, teatro, ogni tipo di musica, ogni genere musicale. Abbiamo incominciato poi a parlare di Gesù alle persone, per le strade e poi questo è un movimento che è cresciuto. Oggi andiamo nelle spiagge, andiamo nelle piazze, dentro l'Italia, fuori dall'Italia, per raggiungere chiunque in tutte le aree della società, non dimenticando assolutamente le persone che hanno gravi necessità e che sono in difficoltà, come i senza tetto, le persone che si vendono per la strada, i poveri, chi non può recarsi in un ospedale. Un vero cristianesimo che è concreto, che ama Dio con tutto il cuore, predica la sua parola, ma ama anche profondamente le persone. Noi crediamo in quello che Dio ci ha detto, noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto tenerlos otra vez a todos acá, de verdad. Hoy estamos iniciando como en nuestras disciplinas de poder empezar un poco más temprano, entonces para que dentro de 8 días podamos empezar más temprano también. Para que lleguen más temprano también. Tenemos unos anuncios especiales, entonces el primero es que nos puedan seguir en redes sociales, ¿sí? Como somos una iglesia que apenas está creciendo, las redes sociales también, pero no es solamente como por digamos hacer farándula o como de que nos vean en internet, no, sino que las redes sociales hoy en día son un medio para que el mensaje también pueda llegar a otras personas. Entonces si ustedes tienen redes sociales, para que nos puedan seguir en Facebook, en Instagram y en YouTube, y lo mismo, si ya nos siguen, pues que le puedan decir a alguien conocido que lo sigan o compartir los gospels, los mensajes, porque uno no sabe en qué momento le llega a alguien un mensaje. Entonces por eso es importante lo de las redes sociales. Otro anuncio, tenemos un anuncio importante, y es que en noviembre está la conferencia One. La conferencia es Big One, se llama Big One, que se hace en Italia, así como vieron que la iglesia es de Italia, entonces se hace anualmente como con todas las iglesias de la región. Como en Latinoamérica está creciendo sábado también, entonces la idea es poder hacer esta conferencia en noviembre. Va a ser en Campinas, en Brasil. Entonces la invitación es abierta. Si usted siente eso en el corazón, órelo mucho, que Dios, si lo llama para que vaya, Dios le va a proveer para que vaya allá. ¿Listo? Y un anuncio, y no menos importante, y es el de los live group que tenemos virtuales los días miércoles. Es un grupo virtual donde nos reunimos todos. Hay 2 ahorita, y la idea es poder compartir acerca del mensaje, de la charla. Unos con otros nos edificamos, porque hay cosas que tiene el uno que le podemos aprender y cosas de nosotros que nos pueden aprender otros. Entonces es importante conectarse los miércoles, ya que no lo vean menos, sino que es importante también. Y bueno, esos son los anuncios por ahora. Ahora quiero que me acompañen a leer un versículo de la Biblia que está en Proverbios 11:25, y dice así: el que es generoso prospera, y el que reanima será reanimado. Entonces vamos a pasar a tomar la ofrenda. Entonces si alguien me ayuda con el alfolí. Entonces, así como decía el versículo, el que es generoso prosperará. Y cuanto más si damos aquí a la casa del Señor, esto no es como para ninguno en especial de acá o algo así, sino es para construir reino. Entonces es importante tener en cuenta esto, para que sepan que lo que ustedes ofrendan acá no es en vano, sino que Dios mismo es el que los va a prosperar después. Bueno, entonces antes de pasar al mensaje, vamos a orar por nuestras ofrendas. Entonces cierren sus ojos ahí donde están. Dios, te damos gracias porque tú eres el dador de todo lo que tenemos, y hoy, Señor, queremos honrarte a través de nuestras ofrendas, Señor. Yo te doy gracias por cada ofrenda que fue depositada ahí, Señor, por cada casa de los que están acá, Señor, así como tu palabra lo dice, que el generoso prosperará. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que esta semilla que ellos dan, Señor, sea la bienvenida de una bendición grande para sus casas, para que haya provisión en cada necesidad, en los arriendos, en el mercado, en la salud, en todo, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que depositó, pero también por lo que tú harás con las personas que no pudieron depositar, porque todo en su momento, Señor, da fruto. Por eso te damos gracias, bendice estas ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Essere resistenti e resilienti non vuol dire io sto bene sempre. A volte io sto male, ma io ci sono. A volte c'è la tempesta, ma io ci sono. A volte c'è un caos nella mia vita, Dio, ma io ci sono. A volte io sono qui e ho voglia di piangere, ma io ci sono.
Essere resistenti vuol dire non smuoversi da dove sei, indipendentemente di quello che sta succedendo là fuori. Vamos lá, aumente a sua fome. Aumenta la tua fame. Aumente a sua expectativa. Aumenta la tua aspettativa. Não é apenas sobre termos boas bandas. Non è riguardo ad avere belle band. Não é apenas sobre termos boas igrejas. Non è avere belle chiese. É sobre termos a Ele. È riguardo ad avere Lui. Stop fearing people. Smettetela di avere paura delle Stop being persone. bold. Iniziate a essere coraggiosi. Fear God, not man. Temete Dio, non l'uomo. Quem esquece do seu passado, Chi dimentica il suo passato, quem esquece da sua história, chi dimentica la sua storia, não é digno de desfrutar o futuro. non è degno di godere del futuro. Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere morale. Bueno, amén. Un aplauso al video, ¿no? Porque lo hicieron bien lindo, ¿no? Prendamos las luces todas, porque si no ahí sí nos dormimos. Me dijeron que les gusta el paisaje ahí del lado. ¿Sí? Frenchito, no sé, ¿será que puede salir un poquito como para que vean un poco de cerros mientras que predico acá y se puedan distraer bien? Bueno, pues para que vean los cerros. Un poquito, no mucho. La idea es que esto se vuelva un lindo auditorio, bien cerradito aquí. Y los otros lados, digamos, tenemos pensadas otras cosas bien bonitas como para hacer. ¿Vale? Ahí está bien. Listo, ahí así nos despertamos, ¿cierto? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por lo que has preparado para nosotros. Yo estoy seguro, Señor, que tú nos vas a cambiar, nos vas a transformar para siempre con esta palabra que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, nuevamente bien. La palabra de hoy tiene este título: Ayúdate que Dios te ayuda. ¿Quién ha escuchado esto? Bueno, no es que el título sea porque es algo positivo, ayúdate, sino que es algo que está bien mal. Ya vamos a ver por qué. Primera Samuel 13, del 4 al 14. Primera Samuel, capítulo 13, del 4 al 14. Lo voy a leer de una vez porque yo sé que igual con esto acá detrás, pues, ya lo encontraron. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado el destacamento de los filisteos, y también Israel se ha hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo fue convocado en Gilgal para seguir a Saúl. También los filisteos se reunieron para combatir contra Israel, movilizando 6.000 jinetes y gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar. Ellos subieron y acamparon en Micmas, al este de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel se vieron en aprietos, repite conmigo, aprietos, porque el pueblo fue puesto en apuros, repite conmigo, apuros, se escondieron en cuevas, grietas, peñascos, fosas y cisternas. Y algunos de los hebreos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad. Saúl estaba en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado, pero como Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le dispersaba, Saúl dijo: tráigame el holocausto y los sacrificios de paz. Él ofreció el holocausto, y sucedió que al acabar de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel, y Saúl le salió al encuentro para saludarlo, y Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: cuando vi que el pueblo se me dispersaba,
que tú no venías en el plazo señalado y que los filisteos estaban reuniéndose en Micmas, entonces pensé, los filisteos descenderán ahora a Gilgal contra mí, y yo no he implorado el favor del Señor. Por eso me vi forzado y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, has actuado torpemente. No guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, a quien el Señor ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Amén. Entonces, ayúdate, que Dios te ayuda. Ya aquí en este tema, no, con esto que acabo de leer, no cuadra mucho, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del liderazgo de Saúl. Vamos a hablar del liderazgo de Saúl. ¿Quién conoce a Saúl? Saúl, para los que no lo conocen, fue el primer rey de Israel. El pueblo de Israel no tenía reyes. Era el único pueblo que no tenía reyes. Solamente tenía unos hombres que Dios levantaba que se llamaban jueces. ¿Sí? Esos jueces dirigían el pueblo. De repente Israel dice, no, yo quiero ser como todos los demás, ¿no? ¿Cuántas veces le decimos a Dios, yo quiero ser como todos los demás? Aunque no somos como todos los demás, porque tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro carácter es puesto a prueba para tratar de ser buenos cristianos, ¿cierto? Pero el pueblo de Israel le dice, yo quiero un rey como todas las demás naciones. Y Dios dice, listo, les voy a dar un rey. ¿A través de quién? A través de Samuel, el profeta Samuel, que ha sido uno de los últimos, el último juez de Israel. Entonces, el profeta Samuel lo que hace es que unge al primer rey de Israel, que es Saúl. Y cuando unge a Saúl, no sé si ustedes saben la historia, pero dice que reúne a todo el pueblo de Israel y empieza a llamar por tribus. El pueblo de Israel estaba dividido por tribus. Y había una tribu, la tribu de Benjamín, de la cual Saúl, hacía parte, y debía ungir a Saúl. Y mira entre la tribu de Benjamín y no encuentra a Saúl. ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Pues resulta que Saúl estaba escondido detrás del equipaje. Entonces imagínense uno que iba a ser rey escondido detrás del equipaje. Hay dos elementos que toda la vida de Saúl, que caracterizan el liderazgo de Saúl durante toda su vida. Dos elementos importantes, que son el miedo y son el orgullo. Vamos a hablar de miedo y vamos a hablar de orgullo. Amén. Saúl se intimidó, o sea, tuvo miedo cuando lo iban a nombrar rey. Saúl tuvo miedo viendo que la gente que él guiaba se estaba yendo. Saúl tuvo miedo antes de la batalla porque su propio pueblo se estaba escondiendo en cuevas. Entonces tú de repente tenías el soldado al lado que te decía, yo me moriré contigo, Saúl, y de repente te volteas, ahora que sí está la guerra de verdad, no hay nadie alrededor tuyo que te apoya, que te ayuda. Y Saúl se encontró sin nadie realmente como de esos soldados o generales fuertes y empezó a asustarse. Y también se intimidó en batalla contra sus propios enemigos. Saúl tenía miedo. Y vamos a ver cómo el miedo caracterizó el liderazgo de Saúl. Ahora, Dios no quiere que nosotros actuemos según nuestros miedos, sino según su voz. Voy a repetir nuevamente porque parece sencillo, pero no es tan sencillo. Dios no quiere que caminemos nuestra vida según nuestros miedos, sino según su voz. ¿Sí? Es importante que yo no escuche el miedo, sino su voz. ¿Por qué? Porque el miedo me quiere obligar a tomar posiciones o a hacer acciones que no necesariamente son acciones que quisiera que yo hiciera. ¿Estamos? De hecho, muchos de nosotros, si lo notan, antes de algo importante es que empezamos a buscar a Dios intensamente. ¿Sí? Una entrevista de trabajo y están todos ahí, ¡ay, ora por mí! Ora, es importante, ¿cierto? Una entrevista de trabajo, un viaje, antes de un viaje todos como buscan a Dios un poco más. Cuando estamos hablando de algo personal, de pronto hasta relacionado con tu bolsillo, entonces uno busca a Dios un poco más intensamente. Pero la realidad, chicos, es que no estamos buscando a Dios en esas ocasiones porque tenemos una tremenda fe. Estamos buscando a Dios porque tenemos miedo. ¿La están agarrando?
eso hacía parte del liderazgo de Saúl. El miedo nos paraliza y no nos hace obedecerle a Dios al 100%. El miedo quiere dominarnos para que hagamos lo que pensamos que nos pueda ayudar a evitar ese miedo. ¿Me siguen acá? Entonces yo hago lo que me permite evitar el miedo, ¿sí? El miedo trata de guiarnos de manera pasiva. Se pone aquí porque quiere que yo vaya ahí. ¿Ustedes nunca manejaron un barco? Entonces si lo mando a la izquierda, el barco va a la derecha. Si lo mando a la derecha, el barco va a la izquierda. El miedo trata de dominar nuestra vida de esa manera. Se pone en un lado para que nosotros vayamos del lado donde quiere que vayamos. ¿Estamos? Por eso nos paraliza, ¿sí? Hasta no oramos por fe, sino por miedo. ¿Les ha pasado de orar por miedo? Antes de un examen uno empieza a orar ahí. No estudié nada, pero empiezo a orar ahí. ¿Por qué? ¿Estás orando por fe? ¿Que Dios te va a ayudar? No, por miedo al examen estás orando ahí. De hecho no sientes nada en esas ocasiones, porque Dios no se mueve ahí. Liderar con miedo o vivir con miedo no nos permitirá hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. De hecho, Saúl toma una posición en esta historia que acabamos de ver, que no era la posición que Dios había designado para él. Y lo hizo por miedo. ¿Cuántas veces hacemos acciones que excluyen a Dios de nuestra vida por miedo? Miedo a fracasar, miedo al que dirán, miedo a estar solo. Entonces aquí viene el proverbio, ¿no? Ayúdate que Dios te ayuda. Es lo que hizo Saúl. Veía que el sacerdote no llegaba. Y dijo, pues ¿sabe qué? Yo mismo me voy a poner a ofrecer el sacrificio en lugar del sacerdote. Lo que pasa es que Dios había llamado al sacerdote para hacer esa función. Pero por miedo, él se estaba poniendo en la posición del sacerdote, que no era la posición que Dios lo había tomado. ¿Estamos aquí? Entonces, es lo mismo que nos sucede a veces a nosotros cuando llega algún miedo, alguna cosa que nos inquieta en la vida, ¿no? Y lo que empezamos a hacer es, tengo que pagar el recibo, pero no tengo la plata, entonces pido prestado. Por afán, por no esperar que Dios llegue a resolver el problema, por no doblegar las rodillas y pedirle a Dios que lo haga, porque Dios lo hace. Acto de fe no siempre es arriesgarnos, a veces es esperar. ¿Estamos? Entonces actuamos sin esperar. Y nos pasa también, ojo acá, porque es una parte importante, con el Espíritu Santo. Cuando estamos haciendo algo en nuestra vida en donde necesitamos la ayuda de Dios, ¿sí? Por intimidación a veces y por un apuro que entra dentro de nosotros, tratamos de tomar las riendas de las situaciones nosotros mismos en lugar de dejar que el Espíritu Santo lo haga. Entonces lo que sucede es que ponemos nuestra carne al frente y no dejamos que pase el Espíritu Santo. ¿Estamos? ¿Hasta aquí me siguen? Entonces nos agitamos y empezamos a solucionar nosotros las cosas como mejor nos parece a nosotros. Pero cuando vamos a empezar a incluir a Dios en lo que hacemos realmente, eso no es fe. No es fe hacer un paso obligatoriamente adelante, como bueno, yo lo voy a resolver, voy a empezar a caminar, igual Dios me pone el piso debajo. ¿Has escuchado esto? ¿Mucha gente dice eso? Recuerda que cuando Pedro caminó sobre las aguas, fue porque Jesús lo llamó. Él nunca se lanzó solito. Jesús le dijo, ven. Si no le hubiera dicho ese ven, te hubiera ahogado de primeras. ¿Estamos? ¿Le están agarrando? No todos los actos de fe son caminar sobre el agua, como decíamos, y tomar riesgos. Actos de fe a veces también esperar a que sea Dios en hacerlo. Estoy asustado, no me voy a mover, voy a dejar que Dios lo haga. Voy a dejar que Dios lo haga. ¿Sí? Dice la confusión de la historia, ¿no? El pueblo estaba en apuros.
vienen los enemigos, son muchísimos, me van a destruir, me van a matar. Y empieza el pueblo a correr, a esconder en cuevas, se va a esconder. Dice que hasta hubo algunos que cruzaron el Jordán y se fueron de la tierra prometida más lejos posible para no estar ahí con la guerra. Quién sabe qué va a suceder. Por apuros, por miedo. Decisiones equivocadas, por miedo. Tomamos posiciones que no nos pertenecen, por miedo. El miedo. Y hablamos de orgullo, ¿cierto? Ese liderazgo de orgullo. Saúl también lideraba, pero tenía un corazón lleno de orgullo. Vean esto. Al comienzo de la historia que les conté, cuando Samuel lo unge rey, él lo primero que hace es que se esconde detrás del equipaje. Lo encuentran y dicen, aquí está Saúl. Dice que él se levanta más alto que todos los demás, todos lo miran y lo unge rey al frente de todo el pueblo. Ahora cuando uno ve una escena así dice, uy, Saúl era humilde pero se volvió orgulloso. Pero es mentira. Es mentira. No confundamos estar asustados con ser humilde. No confundamos estar asustados con ser humildes. El humilde no quiere un nombramiento o ser protagonista de algo porque piensa que otros sean mejores. Pero el que tiene miedo, el que es intimidado, no quiere un nombramiento o ser protagonista por miedo, pero que lo desea en su corazón. Por supuesto que lo desea. Saúl quería ser rey, pero tenía miedo de lo que pensaba la gente. Y se lo voy a demostrar ahorita, poco a poco que vayamos leyendo. ¿Me siguen acá? Muy bien. Entonces no vivamos una falsa humildad, vivamos una verdadera humildad. Amén. Saúl era un falso humilde y les voy a demostrar por qué. ¿Por qué uno se intimida? ¿Por qué uno se intimida? ¿Por qué uno tiene miedo? Porque uno trata de proteger su vida de un peligro que ve al frente, ¿cierto? Y si tratamos de proteger nuestra vida de un peligro es porque para nosotros nuestra vida, nuestra imagen, lo que los demás piensan de nosotros es más importante que el Dios al cual servimos. ¿Me están agarrando? Si yo tengo miedo de hacer algo que Dios me está diciendo que haga, es porque tengo miedo de lo que me dirá la gente de esa acción que voy a tomar. Entonces me importa más lo que estas personas puedan decir de mí y lo empiezo a ver como un peligro, por lo tanto no lo hago y desobedezco a Dios. ¿Me siguen? Pero vengan, les quiero mostrar algo. En ese liderazgo de miedo y orgullo hay cosas que se entrelazan, hay una relación entre el miedo y el orgullo. La intimidación y el miedo viene porque somos orgullosos. Tenemos miedo porque somos orgullosos. Ser orgulloso tiene que ver con que nos importa lo que los demás ven de nosotros. Creemos a un punto, tratando de evitar ese miedo, que nosotros podemos sin Dios. Todo esto es muy profundo, es muy detrás de todo, de las acciones que tomamos, ¿no? Creemos que es mejor como nosotros guiamos nuestra vida que como Dios la puede guiar. Hay un pedazo de la historia en el liderazgo de Saúl donde Dios le dice que tenía que acabar completamente con un pueblo, ¿sí? Aquí es donde se levantan las preguntas. Ay, pero Dios, las preguntas, ¿no? Ay, pero Dios, ¿cómo así que decía que uno debía ser tan violento y acabar con los pueblos cercanos y matar a todos los animales y no dejar a nadie vivo? Pero es una simbología, una imagen de nuestra vida con determinadas circunstancias, con determinadas ataduras, con el pecado, ¿no? En donde tienes que acabar con eso, no puedes estar un poquito o a mitad de una transformación o un cristianismo a medias, ¿no? Entonces en esa historia quiero que veamos qué sucede. Entonces Dios a través de Samuel le dice a Saúl, ve y destruye ese pueblo. Eso es después de la primera historia que acabamos de leer, ¿vale? Entonces dice así, Samuel dijo, en 1 Samuel 15, 17, 30, Samuel dijo, Samuel al final, después de todo lo que sucedió, Samuel dijo, aunque eras insignificante ante tus propios ojos, está hablando con Saúl, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel?
¿No te ha ungido el Señor como rey sobre Israel? El Señor te ha encomendado una misión y te ha dicho, ve y destruye completamente a esos pecadores de Amalek. Hazles la guerra hasta que los extermines. ¿Por qué pues no has obedecido la voz del Señor? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me encomendó. He traído a Agag, rey de Amalek. He destruido completamente a los amalequitas, pero el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, lo mejor del anatema para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Y entonces Samuel respondió, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como que en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Repite conmigo, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, temiendo al pueblo y accediendo a su voz. Perdona pues mi pecado y vuelve conmigo para que yo adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado a ti para que no seas rey sobre Israel. Y cuando Samuel se volvió para irse, escuchen esto, Saúl se agarró del extremo de su manto, al cual rasgó, y Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. Además, la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. Y Saúl respondió, yo he pecado, escuchen esto, pero ahora honrame por favor en presencia de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, volviendo conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Qué está sucediendo acá? Saúl acá está empezando a demostrarnos orgullo y miedo cómo se entrelazan. ¿Están viendo? Él pecó contra Dios, pero fue donde el sacerdote que le decía, usted se está equivocando. Dijo, no, yo obedecí a la voz de Dios. Yo no me estoy equivocando, yo lo estoy haciendo bien. Y ahora ven y honrame delante de todos. Es lo que le estaba diciendo. Y le dijo, no, yo no te voy a honrar delante de todos. ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era su pensamiento principal? ¿Los ojos de Dios o los ojos de la gente? Los ojos de la gente, lo que la gente iba a decir de él, porque tenía orgullo en su corazón. ¿La están agarrando? Ahora, la más grande síntoma de nuestro orgullo es escuchar en nuestra respuesta la convicción de tener la razón, aún contra la evidencia. Aún contra la evidencia. La evidencia era que él no había hecho la voluntad de Dios. Ahora, que si no había hecho la voluntad de Dios, este señor seguía diciendo que sí la había hecho, porque creía que como él estaba haciendo las cosas era mejor, hasta de cómo Dios quería que él las hiciera. ¿Estamos? Te tengo malas noticias. Más tratamos de ser perfectos y de sabérnoslas todas, más los demás verán nuestros errores. Porque Dios levanta su mano de nuestras acciones. Más tratamos de ponernos nosotros al frente, en tomar las riendas de determinadas situaciones, más Dios dirá, bueno, listo, como usted lo quiere hacer, usted va solo, porque yo estoy aquí. Y hay personas que viven la vida así, llena de actividades, solas sin Dios, y Dios está ahí. Cuando usted deja de hacer lo que está haciendo y para un segundo, entonces yo puedo actuar. Cuando usted me deje, no, pero estoy apurado, pero estoy... Liderazgo de Saúl. ¿Estamos? Liderazgo de Saúl. ¿Qué dirán si me ven débil? ¿Qué dirán si se dan cuenta que yo no sé qué hacer en esa situación? ¿Qué dirán si piensan que hoy no soy tan espiritual como parece? ¿Qué dirán si les digo de frente lo que siento que no deberían estar haciendo y si después se van mis palabras? ¿Qué dirán? ¿Y qué dice ese versículo? Que Dios unge a un hombre
según su corazón. ¿Ves? Samuel le dice a Saúl, ¿sabe qué? Dios te ha desechado. Dios te ha desechado. Y se ungió un hombre según su corazón. ¿Eso qué significa? Que Saúl no tenía el corazón de Dios, que Dios quería. Saúl fue un mal ejemplo de líder. Entonces, ¿qué liderazgo busca Dios en nuestras vidas o en nuestras casas? Un buen líder debería saber tomar decisiones impopulares para su propia vida y para la vida de los que lo rodean. ¿Estamos? Decisiones impopulares. No todo lo que los demás harían en esa situación. Si Dios me dice que debo hacer otra cosa, pues hago otra cosa. Hubiera podido haber el apuro más grande, la confusión más grande, el pueblo contra la ciudad, al comienzo, la primera historia, los enemigos que están llegando, pero si Dios no me ha dicho de hacer otra cosa, que esperar a que llegue Samuel, yo no me voy a mover de acá, aunque sean 20 personas acá que me están diciendo, tiene que hacer algo, usted es el rey, tiene que dar la orden. No, y es no, porque Dios no me dijo de actuar, y no actuaré. ¿Estamos? Aunque parezca ilógico, ¿vale? Un buen líder debe saber dar un paso adelante. ¿Vieron? Él estaba detrás del equipaje. A veces debemos ser capaces de dar pasos adelante cuando Dios nos llama a dar pasos adelante, aunque nos dé miedo. Y escucha esto, hay situaciones que te requieren independientemente de tu estado de ánimo. Por favor, dejemos de un lado el estado de ánimo. Esa es la diferencia entre los grandes líderes y las personas normales. Los grandes líderes hacen lo que deben, aunque cuando no quieren. Lo vuelvo a repetir, los grandes líderes hacen lo que deben, aunque cuando no quieren. Un buen líder debe saber dar un paso atrás, como un buen líder debe saber dar un paso adelante cuando es hora. También debe saber dar un paso atrás cuando es el momento. Saúl lo que hizo fue tomar la posición del sacerdote. Gravísimo en la época, gravísimo. Él era rey, no era sacerdote. Entonces, el rey hace rey, gobierna el pueblo. El sacerdote, ¿qué hace? Rituales para Dios y se concentra en eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas tú a tomar un holocausto y vas a empezar a decir al pueblo, ya desde ahora me siguen a mí? ¿Sí? Entonces hay que saber dar pasos atrás cuando es el momento de dar pasos atrás. Paremos un segundo y reorganicémonos. No podemos tomar el lugar del Espíritu Santo en nuestra vida, ni el lugar de otro líder, ni el lugar de nuestra autoridad. No podemos tomarlo. Un buen líder debe saber reconocer su rol y no debe ejercer roles a los cuales Dios no lo llamó. ¿Estamos? ¿La están agarrando? Saúl era el rey y sentía que debía hacer algo para que el pueblo no se fuera, y tomó una posición que Dios no le había pedido tomar. Entonces la pregunta acá es, de todo lo que estás haciendo hoy, ¿hay algo que de pronto deberías soltar porque Dios no te está pidiendo que lo hagas? ¿Y hay algo que deberías hacer que Dios te está pidiendo que sí hagas? Entonces, debemos empezar a soltar la actitud de Saúl en nuestra vida. ¿Ve? A veces Dios quisiera que tuviéramos un rol diferente del que estamos ejerciendo o deseamos tener. ¿Vamos? Ojo acá. Dios le dijo a Saúl, haz un paso al frente, y él hizo un paso atrás. Dios le dijo a Saúl, haz un paso al frente, y él hizo un paso atrás. Dios le dijo a Saúl, haz un paso atrás, y él ¿qué hizo? Dio un paso al frente. Ahora, no debes ejercer una acción porque tienes una responsabilidad. Debes ejercer una acción porque Dios te lo dice. Yo les estoy lanzando cosas así, pero no les estoy sintiendo muy acá. ¿Estamos? Entonces, no debes ejercer una acción porque tienes una responsabilidad. Lo debes hacer porque Dios te lo dice. Este es el gran error. Hacemos y decimos las cosas por nuestra carne, no porque Dios nos dice que lo debemos hacer. La estamos agarrando. Es decir, la intimidación trajo, y Saúl
pierde completamente lucidez. Ahora, una cosa más grave que hizo, movimiento acá, ¿qué está sucediendo? ¿Todo bien? Listo. Esperemos aquí para que no se distraiga. Listo. Nuevamente, nos debemos ejercer una acción porque tenemos una responsabilidad. Lo debemos hacer porque Dios nos lo dice, ¿vale? Bien. A un punto de la historia, como pueden ver, Saúl se agita, el pueblo está en apuro, y en esta segunda ocasión, y no en la segunda ocasión, lo que vamos a leer en este momento, está el sacerdote. Ya Saúl aprendió que el sacerdote tiene que hacer el tema de los sacrificios y se lo dejó hacer, pero el pueblo estaba en apuro, entonces está el sacerdote ahí tratando de empezar con el tema del ritual, y dice la Biblia que de repente le dice al sacerdote: no consultes a Dios, y él se va a la batalla. Miren esto, 1 Samuel 14, 19 al 20 dice: y aconteció que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la agitación aumentaba más y más en el campamento de los filisteos. Entonces Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Entonces Saúl se reunió con toda la gente que estaba con él y se fueron a la batalla. Que lo que estamos leyendo acá, que ahora nos parece una cosa increíble. ¿Cómo Saúl va a hacer una cosa así? Pues lo hacemos diariamente. Lo hacemos diariamente en nuestra vida. Tengo ese asunto para... No, voy. Nunca ponemos a Dios antes de eso. Lo hacemos diariamente. Lo que dirige al pueblo es su carne, no su espíritu. Lo que creo que Dios hoy me dijo que te dijera es lo siguiente: lo que está guiando tu vida es tu carne, no tu espíritu. Es tu carne, no tu espíritu. Si tú vas sola o solo, sin el espíritu, eso se vuelve una masacre. ¿Estamos? O sea, si tú sigues liderando tu vida en apuros, vas a pelear batallas que Dios no te llamó a pelear, y vas a terminar perdiendo esas batallas y perdiendo el tiempo. ¿Estamos? Dios no te llamó a pelear, Dios no te acompaña en esa pelea porque lo hiciste tú, y vas a tomar las consecuencias de esas batallas que tú mismo decidiste pelear y a las cuales nadie te llamó a pelear. ¿Estamos? ¿Me siguen? Bien. Entonces, si no muestro que yo sé, no creerán que yo sé. Entonces debo mostrar que yo sé. Si no muestro que yo hice, entonces pues no creerán que yo sé hacer algo. Entonces, si no muestro que yo soy la autoridad, el jefe, entonces no me respetarán como jefe. Entonces esos son los pensamientos que la gente empieza a tener como en la cabeza. Y no, señores, si la posición te la da Dios, Dios hará respetar tu posición. Si la posición te la das tú deberás hacer respetar tu posición, y terminas en el liderazgo de Saúl. ¿Me están agarrando esto? ¿Me están agarrando el tema de la historia que acabamos de hablar hoy? Miedo y orgullo. Miedo y orgullo. Entonces uno a veces cree que está haciendo la voluntad de Dios, pero puede estar completamente por fuera. ¿Estamos? ¿Cuál es la invitación de hoy? Voy a poner acá un poco de música para terminar. Si quieres, Frenchy. Baja un poquito ahí y baja nuevamente, por favor. ¿Cuál es la invitación de hoy? Mientras que me pongo aquí. Pues la invitación de hoy, chicos, es muy sencilla. Hagamos un paso atrás y que el Espíritu Santo haga un paso adelante. ¿Estamos? Hagamos un paso atrás y que el Espíritu Santo haga un paso adelante.
Dios, ponme en el lugar en donde tú me quieres poner. Ponme a hacer o a concentrarme en lo que yo debo concentrarme realmente. Dame tú una posición y defiende tú mi posición. No soy yo que tengo que defender absolutamente nada. No soy yo que tengo que luchar batallas a las cuales no me llamaste. No soy yo que tengo que meterme en apuros ¿por qué? Y no, donde no hay ni siquiera la circunstancia para que se generen los apuros. ¿Estamos? Dejemos de estar nosotros adentro y dejando el espíritu atrás. Imagínate la historia de ese hombre tan orgulloso, tan miedoso, que a un punto le dice al sacerdote: no tienes razón, y lo agarra por sus vestiduras y se las arranca. Hónrame, imagínate la carnalidad en escena delante de todos, y todos lo están viendo y dicen: ¿qué le pasa a este rey? Se no puede guiar un pueblo, no puede tener la responsabilidad de cosas más grandes. ¿Por qué? Porque lo domina el miedo y lo domina el orgullo. Pongámonos de pie. Vámonos de pie. Vamos a pedirle a Dios que baje en este lugar. Y yo sé que mientras que estábamos hablando, si me prestaste atención, hubo algo que Dios te puso al frente, ¿no? Una circunstancia específica o algo específico de tu vida, ¿no? En donde de pronto empiezas a reconocer que, ay, Dios mío, realmente yo me puse al frente en esa circunstancia. Por apuros tomé unas decisiones que de pronto hubiera tenido que no tomar. O a veces tan orgulloso, o sea, de creer que a mi manera era la mejor manera y nunca puse a Dios en la ecuación. Empieza a reconocer dónde lideraste tu vida como Saúl, dónde tuviste ese miedo que te hizo tomar o que te quiere hacer tomar decisiones que no deberías tomar, dónde tuviste ese orgullo como para ser tú en tomar las riendas de tu vida. Nuestra vida no nos pertenece, no nos pertenece. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Gracias. Es un Dios bueno. Y ahora, lo de siempre, yo voy a pedir que hagamos un paso al frente. ¿Pero por qué voy a pedir que hagamos un paso al frente? Porque las palabras que hablamos esta tarde se pueden quedar, pero debemos querer que se vuelvan carne, que se vuelvan reales en nuestra vida, en donde realmente vamos a dejar el miedo y el orgullo atrás. Vamos a hacer un acto de fe realmente, como un paso adelante viniendo acá, ¿sí? Pero ese paso adelante no representa un paso adelante, sino que representa un paso atrás para que el Espíritu Santo haga un paso adelante realmente en nuestra vida, ¿eh? Entonces, el llamado de esta tarde va a ser el siguiente: quien quiere hacer un paso atrás, haga un paso adelante. Quien quiere dejar que su vida sea dominada completamente por el Espíritu Santo, haga un paso adelante. Quien quiere dejar que el miedo y el orgullo lideren su vida, haga un paso adelante. Haga un paso adelante. No va a suceder nada, solamente vamos a orar por ti. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres el Dios que va al frente, porque sabemos que tú eres el que se toma las responsabilidades de nuestras batallas, de nuestras posiciones, de nuestra vida, de nuestras relaciones. Y en esta tarde queremos rendir a tus pies nuestro miedo, nuestro orgullo. Empieza a orar.
orgullosamente en contra de tu conocimiento, Señor. No permitas que se levanten, se armen fortalezas mentales, Señor, que quieran bloquear el pasar, el fluir de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús declaramos mentes de reino, Señor. Declaramos corazones de reino. Declaramos personas en tu casa, Señor. Declaramos